Entonces, buenos días, jóvenes. Dios les bendiga, consiervos. Espero que podamos aprovechar hoy el tiempo que nos resta para comentar y revisar los dos documentos que tenemos ahí, que es la unidad 4, que está, por cierto, en la plataforma, y también la de las etapas. Creo que alguna vez compartí, uno de estos días, compartí con ustedes, un día de esto compartí con ustedes lo de las etapas. Entonces, hoy vamos a hablar con lo que tiene que ver con la unidad 4. Entonces, estamos en la unidad 4. La idea de este es examinar los textos proféticos que tenemos en relación con el Apocalipsis. Ya nosotros sabemos que hay una distinción entre los libros proféticos y los libros apocalípticos, o autores o escritores apocalípticos y los libros proféticos. Generalmente, los hijos de los profetas son los apocalipticistas, que fueron los que hicieron Apocalipsis con la información que les suministraban los profetas. De manera pues que es muy importante para nosotros como líderes, como directores de ministerios en nuestras iglesias, que estudiemos y repasemos siempre la parte que corresponde al Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Una de las cosas que nos caracteriza a nosotros como dispensacionalistas y premilenialistas es que nosotros podemos realmente trabajar mucho más con el Antiguo Testamento y no ir como pifiando, como dicen algunos en algo criollo, pifiando ahí, que bueno, no sabemos qué hacer esto. Si cuando yo no sé interpretar algo, entonces vamos a tomarlo como que es figurado o como que es simbólico. Realmente no hay nada simbólico, porque cuando ustedes observaron en el vocabulario, en el marco teórico que hace el apocalipticista Juan con relación a los libros proféticos, y él, yendo al pasado profético, elabora todo una categoría de términos, una lista larga de términos, que para el judío no era nada simbólico. Ellos conocían perfectamente ese vocabulario. Por eso les suministré a ustedes en una de las unidades el vocabulario, los términos básicos que usa Apocalipsis para poderse explicar en el presente las situaciones por las que estaba pasando la descendencia de Jacob, o las 12 tribus que se hallaban exiliadas en Asia Menor. Entonces, es muy importante en este sentido que tengamos en cuenta que todas las referencias que aparecen en Apocalipsis no son nada simbólico, no debe tomarse así, nada simbólico, porque nosotros, con la información que tenemos del Antiguo Testamento, toda esa información nos va a ayudar a nosotros a comprender el vocabulario que aparece en Apocalipsis, que no es un vocabulario ajeno a las tribus de Israel, porque ellos conocían perfectamente todo ese vocabulario. Salvo algunas excepciones que por ahí tenemos, que como por ejemplo Juan de Apocalipsis define la palabra, por ejemplo, fornicación, como idolatría. Y lo mismo lo hace Pablo en Corintios. Pablo en Corintios define entonces también la fornicación como idolatría, pero ellos mismos se responsabilizan en dar la definición del texto, de su palabra, de la palabra que están empleando. Ellos mismos entonces hacen la corrección y hacen la aclaratoria. Por ejemplo, fornicación, que es idolatría. Entonces ya te están explicando ellos mismos qué es lo que quieren decir ellos con fornicación. Es decir, que una de las cosas interesantes en la reproducción del texto profético es
que los autores apocalipticistas siempre van a responsabilizarse por aclarar los conceptos que ellos van incluyendo dentro del vocabulario de los libros que escriben. Entonces eso lo hace Pablo y eso lo hace en este caso Juan también, que tiene algunos casos donde, por ejemplo, presenta algunas palabras y él mismo las aclara, él mismo aclara esos conceptos. Entonces hay que estar pendiente de eso. Es necesario, es muy importante dominar y tener una lectura muy consciente del Antiguo Testamento, porque por eso nos caracterizamos los dispensacionalistas, porque estamos siguiendo todas las etapas de la historia y esas etapas están basadas en el Antiguo Testamento, como por ejemplo la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, entonces la promesa y la ley, y así sucesivamente viene la gracia y finalmente el reino. Todo eso debe tener, por ejemplo, un sustento o un respaldo en el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros mejor que nos dediquemos más bien a la lectura también del Antiguo Testamento para dominar los conceptos que se hallan en el Nuevo Testamento. No venir al texto con definiciones de los diccionarios que no nos ayudan mucho, de paso. No nos ayudan ni nos aclaran mucho. Entonces es preferible dominar los conceptos que aparecen dentro del libro de Apocalipsis a la luz del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos están recurriendo al pasado profético para poder explicar su presente. Tanto Pablo como Juan hacen ese procedimiento, aplican ese procedimiento. Entonces seguimos adelante, después de examinar los textos proféticos, entonces seguimos adelante, que en esta unidad, entonces nosotros vamos a aplicar, hay un caso acá de la unidad que creo que coloqué la unidad 3 en lugar de la unidad 4. Usted tiene la unidad 3, Pastora. Esa es la unidad 4, ¿verdad? Lo tiene ahí, ¿verdad? Yo lo tengo como unidad 4, ¿ok? Entonces estamos bien, estamos Esta es bien. No la hay 4. problema. Sí, no hay problema. Ok, tenemos acá en primer lugar en el capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 1, que dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Como ustedes observarán en la Biblia Reina Valera, al pie de página aparecen citas, referencias, mejor dicho, del Antiguo Testamento, que respaldan casi todos los versículos que aparecen en Apocalipsis. Entonces tenemos acá que dentro del judaísmo y dentro de la Biblia, inclusive tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, una nación tiene rostro de mujer. Y una de las cosas que más se caracteriza el apocalipticismo, y así como los 4 evangelios y las otras epístolas como la de Pablo, se caracteriza precisamente por citar y hacer referencia a la mujer. Ejemplo, acá, en caso de las tribulaciones, las aflicciones son descritas con ejemplo de mujeres. Entonces tenemos acá que dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. La mujer como señal de una nación. Ese es el punto. Acá en Apocalipsis, la mujer es señal de una nación, de las 12 tribus de Israel. Así como nosotros leemos en Génesis, donde Jacob se une a una mujer por amor, se une a otra mujer por engaño. Entonces tenemos dos situaciones acá. Unirse a la vida por amor y unirse a la vida por engaño. Esa es la interpretación que se da del pasaje de Génesis donde aparece
Jacob, que se une tanto a Raquel y se une a Lea, una por engaño, como el caso de Lea, y otra por amor, en el caso de Raquel. Entonces, ustedes van a observar que esa situación aparece acá, por ejemplo, en Apocalipsis, donde ella, en el caso presenta más bien el sueño de José. Si recuerdan el sueño de José, él dice que 11 estrellas se inclinaban ante él y el sol y la luna también. Es decir, refiriéndose con el sol al padre y refiriéndose a la luna a su madre, y sus 11 estrellas que se inclinaban ante él eran sus 11 hermanos. De modo pues que entonces más adelante tenemos acá entonces que el sueño de José describe esas 11 estrellas y describe a Jacob como el sol y a Raquel. Y luego entonces, ¿qué enseña? En este caso, con la señal de la mujer. Es que en este tenemos aquí a un padre asumido por sus hijos a través de la madre que se llama Raquel, que también en este sentido está asumiéndolo como la luna. Entonces tenemos aquí a un Jacob como el sol, a una Raquel como la luna y los 11 o 12 hermanos de la tribu de Israel como las 12 estrellas. Eso lo van a hallar ustedes en distintas partes del texto, inclusive en Joel 2 van a encontrar ustedes también esa descripción de el sueño de José. Siempre va a aparecer allí. Inclusive en Mateo capítulo 24, 29 va a aparecer eso también, esa descripción, esa cita, esa referencia de Jacob como el sol, Raquel como la luna y los 12 hijos de Israel o de Jacob como las 12 estrellas. Entonces continuamos. Ya vimos acá entonces cómo se describe en Apocalipsis a Jacob, a Raquel y los 12 hermanos de las tribus de Israel. Entonces tenemos acá lo siguiente, que el texto dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y en este caso, entonces, se asume que el Hijo del Hombre es las 12 tribus de Israel, de acuerdo con Apocalipsis. Otros asumen que Cristo, quien vino a través de una mujer, pero desde el punto de vista de Apocalipsis, tomando el vocabulario que nos aporta el autor, entonces entendemos que se refiere a las 12 tribus de Israel como un solo hijo. ¿Ok? Entonces seguimos. La metáfora, entonces, de la vida es la metáfora de las 12 tribus de Jacob en Asia Menor. Es decir, los 12 hijos de Jacob aparecen allí como el hijo de la mujer. Y entonces va al pasado. En este caso, más adelante seguimos. Ellos van al pasado para lograr explicar cómo vinieron esas 12 tribus, cómo Dios liberó y guardó a esas 12 tribus de Israel cuando pasaron el Mar Rojo. Entonces, luego, de esa manera va explicando el autor cómo él hace y logra que la tierra que, que está al lado del mar salve a la mujer, refiriéndose a las 12 tribus. Así que las 12 tribus de Israel tienen rostro de mujer. Es la señal de la mujer, Raquel. Entonces tenemos acá que pasa lo mismo con los capítulos 4 al 11, que Apocalipsis se divide en esas en dos partes realmente, porque Apocalipsis consta de dos partes. La primera parte, la que tiene que ver del capítulo 4 al capítulo 11, donde describe una historia bajo Nerón,
que va desde el año 54 al año 68 después de Cristo. Mientras que la segunda parte, que corresponde a Apocalipsis, se halla desde el capítulo 12 al capítulo 22 y corresponde a Domiciano, que va desde el año 81 al año 96 después de Cristo. Entonces tenemos unos 54 al 68 con Nerón y después, intercalando otros emperadores por ahí, llega entonces a Domiciano, y entonces que va desde el capítulo 12 al capítulo 22. Así que encontramos a estas 12 tribus en Asia Menor en dos situaciones, bajo dos gobiernos, dos emperadores, Nerón y Domiciano. Por eso el giro de la lectura, cuando usted está leyendo, se va dando cuenta que cambia el estilo, las circunstancias, las situaciones, y comienza a darse otras explicaciones que son prácticamente distintas a las de los capítulos 4 al 11. ¿Qué pasa? Que en el capítulo 12 al 22 lo que hace es explicar que Domiciano idealiza, asume a Nerón. Y en ese asumir e idealizar a Nerón, hace cosas demasiado espantosas para el pueblo judío que se halla en Asia Menor. Así que bajo la autoridad del gobierno romano, bajo la dominación extranjera romana, notamos entonces que en Apocalipsis se comparte la vida con el Imperio Romano. Es muy común ver eso en Marcos y verlo en Lucas, el hecho de que hay que compartir la vida con el Imperio Romano, con el César. Por eso entonces Jesús prefiere que haya ese compartir en el sentido de darle al César lo que le corresponde a César y a Dios lo que le corresponde a Dios. Entonces, no se observa una persecución dentro del apocalipticismo en Asia Menor, sino una exclusión. Entonces, esa exclusión de parte del gobierno y represión prácticamente, en vez de una persecución, se nota allí porque lo ideal dentro del apocalipticismo es que los individuos allí aprendan a resistir y tengan también paciencia. Y esta paciencia se caracteriza por hallarse uno debajo de cualquier situación y mantenerse allí hasta el final. Por eso entonces observamos ya en cada una de las iglesias, de las 7 iglesias, la frase que dice: el que venciere tendrá entonces la recompensa por esa actitud de mantenerse hasta el final. Como diría Mateo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, la práctica, la idea, la ética a seguir en Apocalipsis con relación al Imperio Romano no es huir, sino asumir la actitud del Cordero, que nos enseña cómo nosotros ser pacientes y mantenernos ahí. No huir para no ser perseguido, ni atacar para no ser atacado. Entonces la idea es mantenerse como el Cordero allí, y que de esa manera se logrará vencer la exclusión y la opresión de parte del Imperio Romano. Entonces, en Apocalipsis te enseña a ti más bien a tener paciencia, a resistir ante la oposición y prácticamente a compartir tu vida con el Imperio Romano, dándole a César lo que le corresponde a César y a Dios lo que le corresponde a Dios. Entonces, finalmente tenemos acá en Apocalipsis
capítulo 22, que todo el mundo tendrá que respetar la profecía que se hallan en ese libro. La profecía, todas las profecías que aparecen de los profetas anteriores se concentran en un libro. Entonces todo el mundo va a tener que tener en cuenta la profecía. Es lo que, por ejemplo, nosotros leemos en Apocalipsis 1:3, leemos en Apocalipsis 22, versículo 7, el versículo 10, el versículo 18, el versículo 19. Leemos la idea de conservar las palabras que están escritas en el libro. Es decir, que le corresponde al que está en Asia Menor ser el pueblo del libro, porque ahí es donde está contenida la profecía, el espíritu de la profecía de los profetas del pasado, que los ayudará a ellos a entender cuál es su vida en el presente, a cómo enfrentarse al dominador extranjero en el presente, a cómo mantenerse fiel a Dios en el presente. No se exige arrepentimiento. Ahí en Apocalipsis no vemos palabra de arrepentimiento porque aún hubo casos como por ejemplo en el capítulo 16 y otros capítulos donde dice que con todas las cosas que hubo, con todos los desastres, todas esas tormentas y todos los terremotos y todas esas cosas, no hubo arrepentimiento en ninguno de ellos. Es decir, que en Apocalipsis no hay la idea de sugerir arrepentimiento, sino la idea en Apocalipsis es resistir. Y no se aconseja el arrepentimiento para nadie porque no tiene ese propósito. Más bien tiene el propósito de trabajar con los elegidos, con los escogidos, con los que han sido sellados. Entonces, ese es el propósito de Apocalipsis, trabajar con esa gente elegida, los sellados, y ayudarnos a fortalecer su fe y a permanecer firme hasta el final. Entonces, si algo es importante en Apocalipsis es considerar esos detalles, que se distingue de los profetas, porque en los profetas sí se exige arrepentimiento. ¿Tú quieres ver algo distinto en tu vida? Ok, arrepiéntete. Y al arrepentirte, las cosas van a cambiar. Dios va a ser benévolo contigo y tú vas a poder lograr salir adelante si te arrepientes. Es decir, si cambias de mente, de idea o de propósito. Entonces, al cambiar tu mente, de idea, de propósito, todo eso va a mejorar, tu vida va a mejorar en lo adelante. Esa es la idea de los profetas.